Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a estar en el centro de los rumores. Esta vez, no por una pelea, una reconciliación o una escena apasionada, sino por algo más profundo, el agotamiento emocional que ambos estarían enfrentando. Un amigo en común ha hablado, y sus palabras han dejado al descubierto una realidad que muchos intuían, pero nadie se atrevía a decir. Los dos están muy cansados, pero no pueden dejarse. Están atrapados en algo que ni ellos entienden del todo. Según esta fuente, que ha compartido momentos cercanos con ambos, la relación entre Can y Demet ha pasado por fases muy intensas. Cuando están bien, no hay nadie que los iguale. Se miran como si fueran el único refugio del otro. Pero cuando están mal, el silencio se vuelve insoportable, confiesa. Lo más impactante fue lo que contó sobre una reciente reunión privada donde ambos estaban presentes. Aunque se sentaron en extremos opuestos del salón, sus miradas se cruzaron una y otra vez. No hablaron, no se acercaron, pero todos sintieron atención. Era como si se dijeran mil cosas con los ojos, pero no pudieran decir ni una palabra en voz alta. Demet, según esta misma persona, ha intentado encontrar algo de paz a través de viajes y proyectos nuevos. Pero incluso lejos, su mente vuelve a él. Hay días que desaparece del mapa, apaga el teléfono y no quiere saber nada. Luego, vuelve y me dice, pensé que podría olvidarlo, pero no puedo, contó entre lágrimas la fuente. Por su parte, Can tampoco ha logrado desconectarse. Aunque se muestra fuerte en sus publicaciones y entrevistas, quienes lo conocen de verdad saben que está luchando por dentro. A veces lo veo sentado solo, mirando una foto antigua. Y me dice, no entiendo por qué duele tanto algo que debería haber terminado. Ambos han intentado iniciar nuevas relaciones. Han salido, han conocido gente, han reído y han llorado. Pero nada parece llenarlos como lo hizo esa historia que, aunque caótica, fue también el lugar donde ambos se sintieron vivos. Creo que ni siquiera saben si se aman o se hacen daño, pero hay algo que no los deja soltarse, comentó el amigo. Una de las frases que más impactó fue la que Demet habría dicho en una noche de confesión con este amigo, me siento como si estuviéramos en un bucle. Cuando creo que salí, él vuelve. Cuando él se aleja, yo lo busco, estamos cansados, pero no podemos parar. Can, por su parte, parece haber aceptado que algo en él siempre le pertenecerá a Demet. He conocido mujeres maravillosas, pero cuando cierro los ojos, es su voz la que escucho, dijo recientemente en una conversación privada. Todo esto ha llevado a sus seguidores a preguntarse, ¿es amor o dependencia emocional? ¿Están juntos por costumbre o porque realmente no pueden vivir separados? La respuesta parece no estar clara ni siquiera para ellos. Lo que parece evidente para todos los que los rodean es que ambos se han convertido en espejos del otro, reflejan tanto el amor como el dolor que sienten. Hay días en que todo fluye, en que parecen haberlo superado, y otros en los que basta una canción, una fotografía o un simple recuerdo para que el mundo se les venga abajo. Una fuente del equipo de producción donde ambos coincidieron hace unos años afirma que aún conservan objetos que les recuerdan a esa época. Demet guarda un pañuelo que Can le dio una noche en la que lloraba desconsoladamente. Y él, aún tiene el llavero con la inicial de ella colgando de su mochila. Dicen que no significa nada, pero no lo sueltan. Incluso en los momentos de más distancia, parece que algo los llama, una especie de fuerza invisible que los une más allá de la lógica. Una vez, sin saberlo, terminaron en la misma ciudad durante unas vacaciones. Ninguno planeó encontrarse, pero el destino jugó su carta.
Se vieron en un restaurante, se saludaron con una mirada larga y silenciosa. No hablaron, pero fue suficiente para que todo volviera a removerse por dentro, narró alguien que estuvo presente. Demet ha compartido con sus cercanos que se siente atrapada entre lo que su corazón quiere y lo que su mente le dice que necesita. A veces pienso que necesito terapia para poder sacarlo de mi sistema, habría dicho en tono de broma, aunque con lágrimas contenidas. Pero luego sueño con él, y me despierto con el deseo de escribirle, aunque no lo haga. Can, por su parte, ha recurrido al deporte y al trabajo como vías de escape. Se ha lanzado de lleno en nuevos proyectos, ha viajado constantemente y ha limitado el contacto con la prensa. Pero incluso en sus entrevistas, cuando surge el tema del amor, su mirada se torna diferente. Hay personas que marcan tu alma, y eso no se borra con el tiempo ni con la distancia, respondió en una ocasión ante una pregunta aparentemente inocente. Lo más desconcertante para todos es que ninguno de los dos ha cerrado la puerta del todo. No han dado declaraciones definitivas, ni han anunciado rupturas oficiales. Al contrario, sus redes sociales, aunque discretas, siguen dando señales cruzadas, frases ambiguas, fotos antiguas compartidas en historias que duran segundos pero dejan huella, canciones que parecen dedicadas. Y mientras tanto, los fans viven pendientes de cada movimiento. Las especulaciones no cesan. Algunos piensan que están destinados a volver, que su historia aún no ha terminado. Otros creen que lo mejor sería un cierre definitivo, por el bien de ambos. Pero lo cierto es que, en medio del caos, hay una verdad que resuena, aún hay sentimientos. Una última confidencia del amigo cercano dejó a todos con un nudo en la garganta. Hace poco, Demet me dijo que si Can la llamara en este momento, ella iría. Sin preguntas, sin reproches. Solo iría. Y Can, en una noche de copas, admitió que si la ve llorar, no podría soportarlo. Se rompería otra vez, ¿eso es amor, o una herida que nunca sanó? La historia de Can Yaman y Demet Özdemir no es una más. Es una de esas conexiones que desafían la lógica, el tiempo y hasta la razón. Quizás estén destinados a reencontrarse. Quizás no. Pero lo que nadie puede negar es que su vínculo, aunque a veces tóxico, sigue vivo. ¿Qué pasará ahora? ¿Volverán a intentarlo? ¿O tomarán finalmente caminos distintos? Mientras tanto, sus corazones siguen hablando en silencio, y el mundo entero escucha. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Can y Demet deberían darse otra oportunidad? ¿O es hora de que cada uno siga su camino por separado? Dejen sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para que juntos sigamos descubriendo los secretos más impactantes del mundo de las celebridades.